Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver unidad 2, conversión AC/DC, en otras palabras, rectificadores. Vamos a ver específicamente el punto 6, curva característica de un SCR y disparo por compuerta. Como podemos ver, un SCR es un rectificador controlado de silicio, Silicon Controller Rectifier. Acá podemos ver el símbolo del tiristor. Entiéndase que el SCR es un tipo de tiristor, igual que el TRIAC y el DIAC. Específicamente, este componente tipo tiristor está hecho por 4 elementos PNPN y podemos ver que tiene ánodo, cátodo, compuerta. Se comporta específicamente como un diodo que espera que se le active la compuerta para poder generar un disparo. Como podemos ver en la imagen, tenemos ánodo, PN, compuerta, P, N, cátodo, y sería el equivalente a tener dos transistores, uno PNP y otro NPN. En este caso, para estudiar el SCR vamos a ver uno en específico, el S606L, un SCR de 6 amperios de la marca TechCore Electronic. Existen sus equivalentes en otras marcas, pero en este caso vamos a tomar la que aparece en el simulador. Acá podemos ver el datasheet. Tiene varias presentaciones, presentación TO92, presentación TO202AB, información general de TechCore y las habilidades del componente en específico, donde nos dice que tiene un empaquetado aislado eléctrico, altos niveles de capacidad de voltaje, hasta 600 voltios, y altos niveles de capacidad de corriente, y nos describen la tabla de todos los SCRs que ellos tienen, por si acaso, para que veamos el que necesitamos que funcione mejor para la aplicación que estemos diseñando. Como podemos ver, tenemos varios parámetros, IT o corriente de túnel, en valor RMS y en valor AB. Podemos ver la corriente máxima que pueden soportar estos componentes. Si buscamos acá, el S606L se encuentra en la división de los 6 amperios. Soporta 6 amperios como corriente de túnel RMS o 3.8 como corriente de túnel AB. También tenemos el parámetro del voltaje DRM y el voltaje RRM, que también es el nombre con el que se conoce el voltaje inverso de cebado. Podemos ver que el S606L soporta 600 voltios en inverso o en directo antes de romperse, cuando no está en conducción. Una corriente de compuerta, que es la corriente en DC que se utiliza para generar el disparo, tomando en cuenta que el voltaje VD es igual a 12 voltios y que el RL es igual a 60 ohmios. Establece que 1 miliamperio a 15 miliamperios pueden hacer que la compuerta entre en funcionamiento, dependiendo de la tensión con la que se le esté aplicando en la compuerta y la tensión que se le esté aplicando entre el ánodo y el cátodo. También tenemos de la misma forma las corrientes DRM y la corriente IRRM, que son las corrientes hacia los picos directos e inversos cuando el dispositivo está apagado. Podemos ver que el S600L permite pasar 0.01 y 0.2 y 0.5 miliamperios dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el componente. A mayor temperatura permite mayor corriente de fuga. También tenemos el voltaje en el túnel a 25 grados cuando está funcionando el dispositivo. Se establece que el S606L tiene un voltaje de túnel de 1.6 voltios. Ellos establecen que 1.6 voltios es el voltaje máximo que pueden estar cayéndose en el túnel. Esta tensión solamente se alcanza cuando la corriente a través del túnel es significativamente alta. Y el voltaje de la compuerta o voltaje de disparo se establece como un mínimo de 1.5 voltios y 0.2 voltios cuando está el dispositivo a 125 grados centígrados. En otras palabras, una tensión de 1.5 voltios debería ser más que suficiente para generar un disparo en un SCR. Existen otras especificaciones eléctricas, las cuales no vamos a mencionar para no gastar demasiado tiempo en este video. Recuerden que si están haciendo algún diseño en específico sí deben tomarlas en cuenta.
Y como podemos ver, existen SCRs de hasta 70 amperios. Características de los componentes con respecto a la temperatura, 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 temperatura. Nivel de tensión cuando el dispositivo está funcionando con respecto a la temperatura. Nivel de tensión cuando el dispositivo es disparado, o sea, en la compuerta de disparo, con respecto a la temperatura. Cuando el dispositivo entra en funcionamiento, su curva de corriente versus voltaje es como la siguiente. También debemos tomar en cuenta que dependiendo de la corriente de activación, hay un tiempo en específico para encender el dispositivo. Podemos ver que los dispositivos de 6 amperios, a medida que reciben una corriente superior a los 20 miliamperios, comienza a bajar su tiempo de activación, esto es en la compuerta, hasta aproximadamente 1 microsegundo. Quiere decir que cuando la corriente está cerca de los 20 miliamperios, su tiempo de activación es de 3 a 4 microsegundos. Esto nos permite a nosotros tener una idea de cuál es la frecuencia máxima a la que se puede activar y desactivar el componente electrónico. Como podemos ver, los dispositivos SCR, la forma en la que presentan las gráficas son el nivel de tensión que se cae entre los terminales. Por eso les decía yo que es normalmente menos tensión de la que dice el componente, y en efecto no es 1.6 voltios a menos que estés en el límite de la corriente del dispositivo. Como podemos ver acá, si un dispositivo de 6 amperios a 10 amperios es llevado a 50 amperios, obviamente que se va a quemar. Va a tener una tensión entre sus terminales de 1.6 voltios. Sin embargo, podemos ver que dispositivos de 25 amperios, cuando son llevados a su punto límite, marcan 1.2, 1.1 voltios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente estos dispositivos están hechos para trabajar entre 0.8 y 1.2 voltios entre sus terminales. Es lo que se va a estar cayendo aproximadamente entre sus terminales ánodo y cátodo. De resto, el fabricante hace bastante hincapié en los problemas que puedes tener con la temperatura de funcionamiento y los disparos indeseados. Es en lo que más se enfoca el fabricante. Ok, para ver el comportamiento del SCR haremos una pequeña simulación. Tenemos una carga de 5 ohmios, tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos un potenciómetro que digamos que no es un potenciómetro, que es un reóstato que sí puede aguantar la cantidad de carga, y tenemos un potenciómetro para controlar el voltaje de disparo del SCR. Vamos a hacer que el SCR entre en su región de activo y en su región de apagado para poder observar cómo, a qué valores comienza a entrar en funcionamiento y a qué valores sale del funcionamiento. Como podemos observar, tenemos un osciloscopio donde la línea amarilla es la tensión de 12 voltios, la línea azul es la tensión en la carga más la tensión del SCR, la línea roja es el disparo del SCR o la tensión en la compuerta, y la línea verde es la tensión en el ánodo cátodo del SCR. ¿Por qué está dispuesto de esta manera? Por la misma razón de poder observar qué tensión consume el SCR o tumba el SCR en el momento que lo atraviesa cierta cantidad de corriente. Damos play. Para efectos de esta práctica tenemos tanto canal A, B, C y D alineados al punto 0, que es este punto al que vemos acá como que si fuese la Tierra. Como podemos observar, línea roja está a 0, están configurados todos a 2 voltios y verde está a 12 voltios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 voltios, igual que azul, igual que amarillo, porque azul, verde y amarillo están a 12 voltios, porque esto está al 100% y porque esto está abierto y tiene una referencia válida de los 12 voltios, porque es un componente electrónico que, aunque no conduce corriente, sí ve la tensión o sí pasa la tensión. Podemos ver también adicionalmente que tenemos tensión en la carga 12 voltios, tensión en la parte final de la carga 12 voltios, tensión en la compuerta 0.0011 voltios, corriente circulando a través del SCR, una pequeña corriente de fuga que es aproximadamente de 20 micros aproximadamente. Estamos por debajo del valor que nos decía el fabricante, que es 0,02 mili. Estamos aproximadamente en el valor que nos decía el fabricante. Corriente que pasa por el SCR es la misma corriente que pasa por la compuerta. Comencemos a hacer que el SCR entre en funcionamiento. Vamos aumentando lentamente lo que es el valor de la tensión hacia la compuerta del SCR, y podemos ver cómo la tensión va subiendo
Vean, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que este señor hace el disparo? Pues cuando la línea verde caiga al nivel de la tensión de la línea roja y se mantenga en ese punto. ¿Por qué? Porque en el momento que la línea verde cae, quiere decir que la tensión antes, o mejor dicho, en el ánodo del SCR, pasa de 12 voltios a el valor de la tensión que hay entre el ánodo y el cátodo, que debería ser aproximadamente 0,8 voltios, debería ser menor a 1.2 y superior a 0.6. Seguimos elevando la tensión y vean, en 0.8 voltios, voltaje de compuerta, con corriente de 0.011 amperios, el SCR emite un disparo. Comenzamos a bajar los valores del potenciómetro que acaba de ser el disparo del SCR y vean que la cantidad de corriente que circula a través del SCR sigue siendo la misma. Ya hizo el disparo, ya no importa lo que hagamos. Es más, podemos cortocircuitar la resistencia, quiere decir llevar la compuerta a 0 voltios y aún así el SCR se mantendrá funcionando tal cual como que si fuese un diodo. Caso importante que debemos notar es que la tensión antes del SCR es 0.82 voltios. Recuerden que esta tensión varía tanto por temperatura como por cantidad de corriente que fluye a través del SCR. En este caso estamos a menos 2 amperios porque está el sentido de la corriente contrario, quiere decir 2 amperios fluyendo a través del SCR. Según la gráfica de nuestro fabricante, todo lo que esté por debajo de 10 amperios en nuestra línea de 6 a 10 amperios dispositivos no va a subir de 1.1. Si estuviésemos acá por debajo de 5 amperios no va a subir de 1 voltio. Quiere decir que en efecto sí, es más, el mínimo es 0.8 voltios y estamos ubicados en el mínimo. A medida que más corriente, el sí comienza a elevarse. Ya hemos hecho efectivamente que el SCR haga un disparo. Ahora vamos a buscar que el SCR se apague. Detenemos, cambiamos acá el valor de nuestro reóstato. Vamos a colocarle solo 100 ohmios. Vamos a darle play. Hay que hacer otra vez que el SCR dispare, porque está desactivado. Digamos un valor. Disparó. Vean que lo podemos alimentar con mayor tensión de la que necesita la compuerta y el SCR va a disparar igual. Mientras mayor la tensión, mayor la corriente de disparo, pero tenemos que tener cuidado con la corriente que le estamos suministrando. En este punto el SCR tiene 36 miliamperios en su compuerta. Según el fabricante, él nos dice que con esa corriente lo quemamos. En este punto estaríamos quemando nuestro SCR. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora sí, hagamos el experimento de observar cuando se cae la tensión o cuando deja de conducir el SCR. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando el SCR deja de conducir? Principalmente porque la corriente que hay circulando a través del SCR va a volverse exageradamente pequeña. Hemos colocado 100 ohmios en serie con 5 ohmios y el SCR sigue en funcionamiento. Quiere decir que este elemento es demasiado pequeño para poder tumbar el funcionamiento del SCR. Detenemos, apuesto por 300. Lo voy a colocar a la mitad para darle una pequeña tensión. Vamos a encender el SCR, lo vamos a llevar al 1% otra vez. Ok, ven, al 50% ya se apaga. Vamos a subirle acá, encendemos, llevamos la compuerta a casi 0 y se mantiene encendido. Tenemos 1.5 voltios, comenzamos, 1.4, sabíamos que en 1.2 todavía se mantenía encendido. ¡Oh! Justo por debajo del 1.2 se apaga. Bueno, pareciera que se apaga. ¿Cómo sabemos que efectivamente se apagó? Porque le comenzamos a dar mayor tensión y se queda apagado. Porque vemos que la tensión pasa ahora completa. ¿Por qué? Porque ya no está circulando corriente, por tanto no hay caída de tensión en las resistencias y por tanto se ve la tensión completa. Encendemos el SCR, lo apagamos o le decimos que ya no tenga la compuerta activa y vemos que 1.75, 27, 0.074 y con una corriente menor a 0.070 ya se apaga. Vean que mientras mayor tensión y corriente haya en la compuerta, más difícil es que el SCR se apague. Pero podemos ver que a medida que le bajamos los valores en la compuerta, el SCR busca apagarse. Efectivamente, cuando la corriente no es suficiente para mantener el funcionamiento dentro del SCR, el mismo se apaga. Valor exacto es difícil de encontrar, simplemente es una estadística. Podríamos decir que cuando la tensión entre su ánodo y cátodo llega a 0, o mejor dicho, cuando llega cercano a los 0.6-0.7 voltios, que es aproximadamente la tensión mínima de activación del SCR, el SCR tiende a apagarse si la compuerta está aproximadamente en 0 voltios.
De esa manera ya podemos ver el funcionamiento del SSR y ya vimos las curvas de comportamiento del mismo. Y como siempre les digo, arriba suscríbete, al lado un video que te va a gustar y por allá arriba una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo, aprende, mejora y comparte. ¡Chao!